Yectunalmuchi, Najanutuga Itamastiani Amilcar Ramírez, Najaninemiga Nutechan Santiago Tetzacuango, Antitaguetza y Pampa de invasión para Castilla. Muy buenos días, estimados amigos y amigas. Este día hablaremos acerca de lo que es la invasión de lo que era el reino de Castilla y Aragón, porque no era en realidad España constituida como estado, sino que en aquel entonces, para el 1490, todavía se estaba constituyendo como una unión de dos naciones, lo que era el reino de Aragón y el reino de Castilla. De ahí la importancia de los reyes españoles que tanto nos han vendido en los libros. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo es que en realidad fue la llegada de ese grupo de personas comandadas por Cristóbal Colón a nuestras tierras tan queridas llamadas Anáhuac. Empezaremos hablando acerca de quién fue Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un navegante desconocido en aquel entonces, un navegante de los que pueden haber en todos los puertos de aquel entonces de Europa. Y la cuestión es de que él fue criado por jesuitas. Estos le inculcaron la idea del estudio, la investigación, y en ese estudio pues él pensaba de que la tierra era redonda. Para ese entonces hay que reconocer que en el 1400 todavía Europa estaba pasando por una época oscurantista donde habían muchas leyendas, y una de las leyendas de esas decía de que la tierra era cuadrada, era plana, y que había un fin del mundo, y ese abismo estaba lleno de monstruos y que por eso los navegantes no podían llegar hasta ciertos lugares. Siendo la tierra plana, entonces no había lugar para irse por otros lados y llegar a las Indias, sino que era cruzarse todo lo que era Asia Menor, pasar por los persas y llegar hasta China y la India para comerciar. Sin embargo, Cristóbal Colón, pues él pensaba de que no era así. Entonces, él creía que saliendo de España, llamémosle así por convenio, podía llegar más rápido a la tierra de las Indias. Y eso es lo que él trataba de demostrar en sus teorías, por los cuales se abocó a los reyes católicos de ese entonces, y se llamaban católicos porque en 1490 habían todavía vestigios de lo que eran las guerras santas o las cruzadas, donde el imperio musulmán pues invadió lo que es Tierra Santa, Jerusalén, y pues los caballeros cruzados todavía tenían auge en ese entonces. Por eso es que se llamaban los reyes católicos, tenían que distinguirse por ser católicos. Bueno, se le aprueba a Cristóbal Colón el venir acá a una nueva ruta, pero Cristóbal Colón se perdió. Hay que aclarar eso. Cristóbal Colón pasó casi 8 meses perdido. Los que iban con él ya querían darle golpe de estado al pobrecito porque los había engañado. No se veía la nueva ruta. Él bajó en el meridiano número 18 y no encontraba a dónde. Sin embargo, Cristóbal Colón se auxiliaba de algunas técnicas que había visto en Egipto, porque hasta por allá andaba viajando Cristóbal Colón en sus viajes. Entonces, en 1492, exactamente el 12 de octubre, él llega a una pequeña isla, y eso lo salvó de que le dieran golpe de estado a Colón. Él había llegado a Guaraní, así se llamaba, y era una nueva civilización. Cuando Cristóbal Colón ve a los nativos de ahí, cree que ha llegado a la India, y por eso es que le llama indios. Claro, él estaba equivocado, pero en ese entonces él pensó que había llegado a las Indias. El problema es que no veía como Marco Polo describía a la India, una tierra llena de colores, de mercaderes, de gente de todo el mundo. Entonces él se admira al ver a personas aborígenes en esos lados.
Es donde él llega a esos lugares y nombra esa nueva ruta como una ruta de Castilla. Implanta la cruz porque en nombre de Dios pues él ha llegado bien. Pero con el tiempo se da cuenta de que está en otro lugar, que no está en las Indias. Él empieza a formar parte hacer amistades con los indígenas, pero se da un suceso muy curioso. Los indígenas no se mostraron de ninguna manera violentos con él, todo lo contrario, le dieron traductores para que le enseñara el castellano, le dieron su apoyo, comida, le enseñaron cómo vivían ellos, y Cristóbal Colón se aprovechó de la benevolencia de esas personas, de tal manera que él se emocionó y dijo que él iba a regresar con otras nuevas personas a esta tierra, a lo que los grandes jefes de esas islas les dijeron que por qué. Entonces él dijo que él quería llegar allí y hacer un intercambio entre ellos. Entonces le pidió que lo acompañaran algunas personas a Colón, allá a Castilla, y se quedaran algunas personas allí. Y hay que hacer una aclaración, no era estrictamente personal de España o de Castilla los que venían con Colón. Ahí venían griegos, venían judíos, venían ex soldados, ¿cómo se llama? Cruzados. Es un mito el pensar eso, que solamente españoles venían. Entonces, Cristóbal Colón se lleva a nativos de esa zona y deja a personas ahí para que continúen el proceso de descubrimiento. Hasta allí la cuestión va todo en paz, pero vamos a ver cómo suceden los siguientes hechos. En el segundo viaje, cuando viene Cristóbal Colón, encuentra que a las personas que había dejado ahí ya las habían matado. ¿Quiénes lo habían matado? Pues no se sabe. La cuestión es que los que se quedaron ahí empezaron a abusar de la autoridad que tenían y empezaron a adueñarse de tierras, a dedicarse al saqueo, a violar mujeres. Acuérdense que los navegantes no habían tenido contacto sexual con mujeres por más de 1 o 2 años. Entonces eso desencadenó que se dieran ciertas violaciones a lo que es la persona que vivía nativa en ese lugar. Entonces, claro, no se dejaron. Acuérdense que uno de indígena es bien respetuoso y quiere que le respeten y le devuelvan ese respeto. En el segundo viaje, Cristóbal Colón viene con otro personaje que se llama Adriano de Mujica, el cual, al darse cuenta de que habían masacrado a los españoles que se quedaron en el primer viaje, pues él intenta tener venganza contra los nativos de estas zonas, pero Cristóbal Colón no lo dejó. Sin embargo, esto hizo bastantes repercusiones, y ahí es donde ya empieza la historia a contarse tal como debe de ser, y los libros la maquillan. Entonces el problema sucede con lo siguiente: a la llegada nuevamente del segundo viaje, algunos españoles relatan a la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica, que aquí hay personas que tienen dioses, que sacrifican a personas humanas, empezando por los españoles que habían quedado acá, que comen carne humana, que son caníbales. Imagínense de lo que nos acusaron a nosotros. E inmediatamente Isabel la Católica manda una delegación a Roma, donde estaba gobernando en ese entonces el Papa Alejandro VI, que fue el primero de la dinastía Borgia, que esa es otra historia la que hay que contar, pero Alejandro VI tenía una hija con la que convivía, y a la vez convivía su hermano, y al parecer pues creo que quedó embarazada de uno de ellos. Entonces ese era el Papa,
Entonces el Papa da una autorización que se llama bula, donde es una carta pontificial, donde se autoriza a que España pueda ingresar con la misión de salvar las almas de todos estos indígenas que son salvajes, que son caníbales, que practican la idolatría, que son politeístas. Pues imagínense de lo que nos acusaron a nosotros. España, cuando ya tiene ese permiso papal, ahora él sí ya puede entrar con más fuerza, con más permiso hacia nuestras tierras. Es donde se da el tercer y cuarto viaje. En el cuarto viaje, pues, ustedes ya sabrán, y la cuestión aquí no es hacerle la historia a España, sino que es contar nuestra historia. Llegan a nuestras costas, ¿verdad? Y de ahí se desemboca lo que es una invasión hacia nuestro pueblo de Anáhuac. Entonces vinieron más españoles, vinieron de otros pueblos, nos impusieron su religión y no por buena manera. Los encargados de eso eran los frailes de algunas órdenes como los dominicos y los franciscanos. Ahí es donde empieza la cuestión, porque los indígenas teníamos nuestro propio sistema filosófico y espiritual con el cual nosotros concebíamos a Dios que se manifiesta en todos lados. Hay ciertas anécdotas donde los grandes jefes y gobernantes de los pueblos no quisieron someterse a la nueva religión y los quemaron vivos. Hay una que dice que cuando al pobre jefe lo estaban quemando vivo, le preguntó un fraile que si se quería convertir y él dijo que no, y le preguntó que por qué, porque los que le vendían ese cielo posiblemente lo iban a encontrar a él en ese mismo cielo, y para estar con ustedes, le dijo, así como son de malos, mejor prefiero irme para otro lado, menos para el cielo, así es que no me bautizo. Porque nuestros indígenas se dieron cuenta de que esas personas que venían de otros lados venían con el deseo de despojarles de sus tierras, a lo cual lo hicieron. Acuérdense que en aquel entonces España acababa de pasar de las guerras cruzadas, de las guerras santas, y había quedado empobrecido. Aquí se vino a dar cuenta que habían bastantes minas de oro, de plata, de bronce, de estaño, de hierro, que les iba a servir bastante. Aparte de eso, encontraron piedras semipreciosas, como lo era el jade, la obsidiana. Entonces, ellos se llevaron esas piedras para allá, de manera que así ellos construyeron su riqueza y pudieron pagar las deudas que tenían contra la nobleza de aquel entonces en España y otros reinos que se habían sumado a lo que es la defensa de la Tierra Santa en aquel entonces. El despojo de las tierras milenarias se dio en aquel entonces y las consecuencias todavía las estamos viviendo ahora. Porque no puede ser que una abuelita, un abuelito ande vendiendo sus ollitas de barro, sus canastitos de vara de bambú, porque no tiene para subsistir, cuando nosotros éramos dueños de esta tierra. Y hay que decirlo sin miedo. Nosotros los indígenas somos los dueños de esta tierra, pero nos despojaron bajo una premisa de que nosotros éramos salvajes y que teníamos otros dioses y que éramos asesinos entre nosotros mismos. Nos tuvieron que acusar sin fundamento porque el español que vino acá, el fraile que vino acá, no pudo entender nuestra forma de pensar, no pudo entender nuestra espiritualidad, que es más práctica, y nos acusó de que teníamos bastantes dioses. La confusión fue por el Tiut, que para nosotros es energía, creación, poder, fuerza sobrenatural, y el Teot de allá de Grecia. Esa fue la confusión. Y acuérdense que también ellos necesitaban un argumento legal para podernos a nosotros decir que necesitábamos ser salvados por nuestra alma. De tal manera que nos impusieron la cruz en nuestros sitios sagrados. Pero como nosotros los indígenas siempre les ganamos en inteligencia,
ellos pusieron la cruz, pero el sitio sagrado emana energía que nosotros la podemos sentir. Y nosotros teníamos que ir a esos lugares, no por la nueva religión, sino que por el respeto y pago hacia lo que hace tiempos nosotros tuvimos, como la agricultura, el maíz, el trueque, el conocimiento, la astronomía, la medicina, en esos lugares sagrados. Bueno, y si hablamos de personajes, Cristóbal Colón no se le fue dado el honor de decir que él descubrió América, sino hasta que ya había muerto. Antes del tercer viaje, a él se le comunicó de que no había hecho un buen papel en los dos viajes anteriores y por lo tanto, ya descubierta la ruta, había muchas personas que ya habían viajado al Nuevo Mundo, que así le llamaban. Y entre ellos viajó un señor que se llamó Américo Vespucci, o Américo Vespucio, como lo conocemos en los libros. Y a él se le atribuye haber llegado a América, por eso es que se llama América, en honor a él. Sin embargo, Cristóbal Colón después viene en su tercer y cuarto viaje, pero ya con rutas trazadas, por eso es que no se le dio el nombre a él. Y esa fue una de las cosas que quebrantó más la salud de Cristóbal Colón e hizo que muriera de una manera lamentablemente pues olvidado y sin riquezas, solitario, porque no se le concedió el gran honor que él tenía en su vida, de demostrar que la tierra era plana y que él había sido el que había llegado a América, el nuevo continente. Otro personaje muy curioso es que en el segundo y tercer viaje, Adriano de Mojica, un español que incitó a la violencia contra los indígenas. Él era demasiado cruel porque sostenía que los indígenas eran salvajes. Entonces él los castigaba de manera despiadada. Imagínense qué curiosidad, nos acusaban de que nosotros éramos salvajes y estas personas, como este señor Adriano de Mojica, actuaba todavía más salvajemente todavía. Le cortaba las manos a los indígenas, violaba a las niñas, ahorcaba a los que se ponían en su contra. Eso hizo que muchas veces los pueblos indígenas de Cuba, lo que ahora es Cuba, República Dominicana, también se rebelaran en contra de todos los españoles. En este caso, Mujica fue ahorcado como castigo y al darse cuenta la corona española de lo que había pasado, a quien se le atribuyó ese asesinato, que ya no fue ni por justicia, fue a Cristóbal Colón. Ahí es donde la reputación de Cristóbal Colón fue decayendo. Habría que decir también que no todos los frailes pues eran malos. Algunos se arrepintieron, como es el caso de Fray Bartolomé de las Casas, que tiene el título de Procurador Universal de los Indios. Él escribió un libro que se llamó Memorial de los Agravios, Remedios y Denuncias. En él describe cómo el español trataba al indígena y esto llegó a oídos de España y se le llamó para que él fuera a defender esa tesis. Fray Bartolomé de las Casas fue un encomendero, pero él renunció a ser encomendero y se dedicó más al cuidado de los indígenas que sufrían todo tipo de esclavitud, todo tipo de abuso. Hay que decir que Fray Bartolomé de las Casas fue un filósofo, fue cronista, fue teólogo y obispo de Chiapas, que viajó por todas las nuevas colonias que se habían instituido en aquel entonces, Cuba, República Dominicana, México, incluso hasta Nicaragua. Cuando él va a defender a los indígenas, le ponen a nada más y nada menos que a Juan Ginés de Sepúlveda. Este fue otro filósofo, teólogo y jurista, o sea que era una persona profesional en las leyes de aquel entonces. Y este saca la tesis que defendía a la inferioridad cultural que aquí teníamos. Esta tesis se llamaba De Justis Belli Causas Apus Indius,
que significa en latín causas legales de la guerra contra los indios. Allí se describe por qué nosotros necesitamos a los españoles para que salven nuestra alma, nos quiten las costumbres de sacrificar humanos, el canibalismo, la violencia y la falta de cultura, la inferioridad cultural. Cabe mencionar que Juan Ginés de Sepúlveda no viajó a América, por eso no se dio cuenta de la gran riqueza que nosotros teníamos. Imagínense el desconocimiento que tenían estas personas para con nosotros cuando nosotros calculábamos ciclos de Marte, de la Luna, de la galaxia alrededor del centro del universo, cuando teníamos nosotros ya nuestra aritmética, la invención del cero, medicina, gastronomía, medicina preventiva, educación gratis desde los 7 años, educación vocacional, educación profesional y educación superior avanzada, mercadotecnia, política, sistema gubernamental, un sistema de derecho participativo comunitario. ¿Cómo nos pueden a nosotros acusar de que somos inferiores culturalmente? Nuestro sistema político, educativo, cultural, social, no tenía nada que envidiarle a Europa. Nosotros éramos una civilización muy avanzada, extremadamente avanzada, superior quizás a España, porque España había quedado arrinconada después de las guerras santas de las cruzadas y tenía deudas. En cambio nosotros aquí teníamos minerales, oro, plata, piedras semipreciosas y sobre todo la riqueza cultural, nuestro lenguaje. ¿Cómo nos pueden decir que somos culturalmente inferiores? Esta es la historia que nadie cuenta, esta es la historia que los libros no cuentan, porque se la han dejado al pueblo ahí guardadita y maquilladita. Hay que mencionar otra cosa, la conquista y todo ese proceso de conceptos equivocados como la colonia son historias que fueron redactadas por los frailes y ellos lo contaban con el protocolo con el cual ellos pues daban las misas, bien bonito, con palabras rebuscadas, pero la verdad de las cosas, como Fray Bartolomé de las Casas lo describe en su libro, es otra situación. Algunos españoles también escribieron cartas donde decían el maltrato de los indígenas que sufrían a manos de los españoles, y algunas investigaciones actuales pues cuentan y aseguran de que esto así fue. Así es que esta historia que nosotros contamos acá es la historia contada por el pueblo, de cómo nosotros teníamos las tierras para trabajarlas y repartir su riqueza entre la comunidad sin el deseo de acumular, de acaparar, sino de mantener el bien común para todos de nuestras comunidades, y de cómo de un momento a otro cambió de dueño hasta la fecha, de tal manera que el español se reparte las tierras y todo el grupo de indígenas que queda ahí se llama encomienda. La encomienda a ese español, según la carta del Papa, tenía que educarlo, cristianizarlo, enseñarle la nueva cultura. O sea que hasta eso nos quitaron a nosotros nuestra cultura. Y en el caso de El Salvador, mis estimados amigos, no tenemos vestigios, así como en México quedaron códices, aquí no dejaron nada. Y esto me hace pensar a mí que aquí había más riqueza espiritual, más riqueza científica, por eso la destruyeron. Y eso ha dejado un rompecabezas inconcluso, que es el que queremos armar algunos compañeros. De tal manera que ahora esto nos está dando muchas consecuencias y problemas. Una de ellas, por ejemplo, es enlazar la cuenta del tiempo que llevan los hermanos de todo el norte y Centroamérica.
Incluso pues hasta hay unos eruditos aquí de los teóricos de El Salvador que dicen que aquí ni nahuales teníamos, que no teníamos ni cuenta. Sí, imagínense pues. Y un presidente incluso dijo que aquí ni pueblos indígenas había. Y si hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, no todos los conocen. Entonces acá vinieron a hacer un epistemicidio, o sea, acabarse el conocimiento de nuestros abuelos indígenas. Por eso es necesario que nosotros, como indígenas, empecemos a contar ya nuestra historia sin maquillaje, de tal manera que las nuevas generaciones que oigan y vean esto se den cuenta de que nosotros tenemos un gran legado y tenemos un gran compromiso, el cual es la difusión, la promoción y la práctica de lo que nuestros abuelos hacían. De nada me sirve ya, hermanos, estarme lamentando por lo que pasó en aquel entonces o guardar resentimiento. Ese es el contexto histórico. La cuestión es, ¿qué estoy haciendo ahora yo como indígena? La mayoría de prácticas indígenas a nosotros nos ponen en un nivel casi como un modelo al mantener la relación equitativa y amorosa con la madre tierra. Los indígenas cuidamos a la madre tierra porque es nuestra madre y tenemos ese legado. Por lo tanto, nuestras prácticas son ejemplares. Y eso es lo que al final de cuentas está volviendo ahora. Si ustedes se dan cuenta, todos son ecologistas. Motores Econolite, línea verde, productos amigables con el ambiente. Eso es lo que nosotros hemos pregonado durante muchos, pero muchos años y nos ha funcionado. Por lo tanto, todo va a volver a nosotros. Y nosotros tenemos el sueño de que algún día vamos a volver a ser dueños de las tierras y las vamos a trabajar para repartirlo entre las comunidades, para ya no depender de otras naciones, ni que se lleven todavía nuestra riqueza, porque ahora en día todavía se sigue dando ese fenómeno. Extranjeros han llegado a los pueblos a extraer el náhuatl de los abuelos y lo han ido a vender por otros lados. Lo que más da cólera es que todavía algunos que son indígenas o no aceptan ser indígenas están haciendo lo mismo. Me van a enojar algunos por esto que estoy diciendo, pero es la verdad. Así es que a nosotros los indígenas, como decía el profe tesorero, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién más nos va a cuidar? ¿Qué es peor? Que un extranjero lo venga a censurar a uno o que un mismo indito lo esté censurando a uno. Son preguntas que hay que resolverlas. Así es que este video ha tratado de una manera breve de explicar cómo es que fue en realidad la llegada de Aragón y Castilla a nuestras tierras y qué repercusiones ha tenido con el tiempo y hasta ahora. El próximo video va a tratar acerca de los derechos de los pueblos indígenas, que es un tema muy debatido, y posteriormente hablaremos de los tratados internacionales de la OIT que casualmente no han sido ratificados en América por algunos países como en este que estamos ahorita, que es El Salvador, y el cual tiene que ver bastante con la tenencia de la tierra, la cual no le conviene a cierto grupo que esté en manos de los indígenas, porque si no ellos pierden su riqueza y su capital. Los indígenas somos inteligentes, venimos de científicos, de astrónomos, de poetas, de investigadores, de filósofos. Ese es el orgullo que tenemos que mantener nosotros hasta ahora. Muchas gracias y pasen feliz día.